Padre Santo, bendice tu palabra en esta mañana. Envíala, Señor, a hacer lo que debe hacer y que no vuelva vacía. Padre Santo, que tu iglesia salga fortalecida de aquí, que tu iglesia salga más confiada de aquí, que tu iglesia, Señor, salga más segura que nunca de lo que Cristo ha logrado por nosotros en la cruz, en el nombre glorioso de nuestro Salvador. Amén. Ok, capítulo 6 del libro de Efesios, el versículo 10. Estaba viendo esta mañana la forma de terminar todo el capítulo. Dudo que lo vayamos a terminar, pero creo que es una parte muy importante de la Biblia en general y es una parte muy importante del libro de Efesios, y creo que es una parte muy importante que todos como cristianos debemos haber estudiado y tener bien aprendida, porque creo yo que a través de lo que estudiamos en Efesios capítulo 6, los versículos 10 y siguientes, es la forma en la que podemos hacer frente al diablo, la forma en la que vamos a poder luchar contra sus ataques, la forma en la que vamos a poder mantenernos firmes en contra de los ataques del diablo, y va a ayudarnos a permanecer firmes en Cristo Jesús y en la fe que tenemos. Amén. Quiero antes decir que este es un pasaje que se estudia mucho, y este es un pasaje que se predica mucho. Y este es un pasaje que usan muchos para sobreespiritualizar las Escrituras y darle significado a lo que vamos a leer aquí, que en realidad la Biblia no nos da. Y esto es muy importante porque si sobreespiritualizamos las cosas, entonces todo se va a volver un ataque de Satanás. Todo se va a volver un ataque de algún demonio. Si me levanto con catarro hoy, va a ser el demonio del catarro. ¿Sí? Si voy al trabajo todo apurado y me levanté tarde y voy, pero si a 20,000 por hora y tengo un accidente, fue el demonio. Sí, el demonio de accidentes, el demonio del freeway. ¿Sí? Si algo nos pasa, cualquier cosa que nos pase, hay gente que todo lo que nos pasa tiene que ser forzosamente un demonio. Y a menudo es por nuestra propia negligencia o descuido que pasan muchas cosas que no deberían de pasar. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque entonces, si estamos culpando a los demonios y a Satanás de todo lo malo que nos pasa, entonces estamos cambiando el énfasis de la lucha que estamos teniendo, de la armadura y las armas que tenemos para contrarrestar esa lucha, y estamos poniéndolo ¿en quién? En Satanás y en todos sus demonios. Ahora, no me malentiendan, yo creo en los demonios, sé que hay demonios, sé que nos atacan. La palabra de Dios está llena de ejemplos en los cuales Satanás ataca a los santos de Dios y les causa muchísimos daños. Lo podemos ver en Job, lo podemos ver en Moisés, lo podemos ver con muchos personajes de la Biblia. Pero tenemos que estar bien seguros de lo que estamos diciendo y no inmediatamente asumirle algo a Satanás, que Satanás no tiene nada que ver. No porque no quiera, sino porque simplemente no se trata de eso. He oído a muchos pastores decir, a otros pastores, cuando prediquen acerca de Efesios capítulo 6, los versículos 10 en adelante, tengan mucho cuidado, porque van a estar enseñando cómo contrarrestar los ataques de Satanás, y a Satanás no le gusta eso, y les van a empezar a pasar cosas a ustedes que son ataques de Satanás, que los va a hacer que quieran desistir de enseñarlo. Ahora, yo creo, como les digo, en los demonios, creo en el poder de Satanás, pero como les dije antes, también creo que a veces las cosas las causamos nosotros mismos y luego les echamos la culpa a Satanás. Hoy por la mañana, por ejemplo, hay una experiencia que tuve que les voy a platicar. Ustedes díganme, les voy a dejar que ustedes la interpreten y me digan, ¿fue Satanás o fui yo? La puerta de mi garage, para mi gusto, se levanta muy lentamente. Ay Dios, tener que soportar 45 a 50 segundos para que se levante la puerta es un martirio para mí. Y muchas veces he levantado la puerta para salir de mi casa y estoy tan desesperado que le digo cosas a la puerta, cosas que la puerta ni en cuenta, ¿verdad? Le digo cosas a la puerta entonces, ¿verdad? Pero también pienso, un día de estos voy a salir tan desesperado, voy a salir tan tarde, que le voy a dar para atrás al carro y ¿qué va a pasar? Contra la puerta. Anoche cuando me fui a dormir pensé, Señor,
Mañana voy a hablar de los ataques de Satanás y de las batallas espirituales. Señor, por favor, protégeme. Sí, entonces me fui a acostar. Hoy en la mañana, por una razón u otra, me tardé porque todavía estaba trabajando, de hecho, en algunas de las cosas que les quería decir hoy. Y se me hizo un poco tarde. Llegó mi cuñada, que es la que se encarga de cuidar a mi esposa cuando yo no estoy ahí. Agarré todas mis cosas, voy pensando, no se me olvida nada, no sé, el teléfono, las llaves, aquello, la cartera, el dinero, no, todo lo traía. Me subo al carro, le aplasto el botón a que abre el garage, miro por el espejo, no miro puerta, le doy para atrás y... Lo primero que vino a mi mente fue mendigo diablo. ¿Verdad? Pero ¿qué fue en realidad? ¿Qué fue en realidad? Mi falta de dominio propio, mi falta de tomar suficiente tiempo para salir a tiempo y no pegarle a la puerta, y mi corazón desesperado porque las cosas se hagan más rápido de lo que están diseñadas para hacerse. Ahora, ¿tendría algo que ver Satanás con esto? Me puse a pensar en el camino para acá, porque me bajé del carro. Después de que pegué un grito, mi hijo salió inmediatamente. Me bajé y le aplasté al botón otra vez y la puerta bajó muy bien y volvió a subir muy bien. Me fijé en el carro a ver qué tenía y no tenía absolutamente nada, ni un rasguño siquiera. Entonces mi pregunta es, ¿qué fue? ¿Fue Satanás que estaba tratando de hacer? Creo que sí. Pero también fue mi propio corazón. También fue mi propia costumbre de no darme el suficiente tiempo para salir con tranquilidad y agarrar el camino que debo agarrar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo sé que fue Satanás? Porque la protección de Dios estuvo ahí. Porque no le pasó nada a la puerta del garage. Porque no le pasó nada a mi carro. El ruido que se oyó, mi hijo está en su recámara en el segundo piso, fue tan fuerte que lo hizo salir de su recámara y salir al garage. Sin embargo, veo todo lo que está ahí y aparentemente no pasó nada. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque no todos los ataques que recibimos son de Satanás, ¿sí? Aunque muchos sí lo son. Y los ataques que recibimos de parte de Satanás los recibimos porque Dios permite que nos ataque. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Una, de no estar luchando contra todo tipo de demonios todo el tiempo. ¿Verdad? Porque hay mucha gente que así lo hace. ¿Verdad? Mira a gente que se está durmiendo en la iglesia y dice, hay un espíritu de sueño en este lugar. No hay un espíritu de sueño, es que se acuestan muy tarde y luego en la mañana, el domingo, no tienen la energía para poder mantenerse despierto. Otra cosa es que no es el espíritu de sueño, es el espíritu de aburrimiento, por como predica el pastor también. ¿Verdad? Porque qué bárbaro. A ver, entonces tenemos que tener mucho cuidado de no sobreespiritualizar las cosas. Una razón muy importante, porque si no sobreespiritualizamos las cosas y las vemos tal como son, todo lo que se nos dice aquí en estos versículos que vamos a ver ahorita, vamos a poder usarlo en cualquier tipo de ataque, ya sea en ataque espiritual, ya sea en ataque físico, ya sea en ataque emocional, ya sea en cualquier tipo de ataque, porque hay todos esos tipos de ataques. Ahora, todos los podemos poner bajo la categoría de espiritual, pero sabemos que Dios nos ataca emocionalmente, Satanás nos ataca emocionalmente, ¿verdad? Sabemos que Satanás nos ataca físicamente, sabemos que Satanás nos ataca espiritualmente, como ya dijimos, pero nos ataca de diferentes formas. Y si todo lo espiritualizamos, entonces esto que vamos a ver únicamente tiene poder sobre lo espiritual. Pero si lo vemos tal cual es, esto que vamos a ver tiene poder sobre cualquier tipo de ataque. ¿Okay? Entonces, habiendo dicho todo eso, vamos a ver aquí Efesios 6, comenzando con el versículo 10. Pablo empieza a cerrar su carta. Ya les ha hablado acerca de todo lo que ellos son en Cristo, de todo lo que han recibido en Cristo, de toda la obra que el Señor todavía por el poder de su Espíritu sigue haciendo en ellos para transformarlos, para convertirlos
en los cristianos, en los santos, en las personas que Él quiere que sean, para que puedan ellos llevar a cabo la obra que para cada uno de ellos tiene aquí en la tierra. Los está perfeccionando, los está equipando, se nos dice a través de los pastores, maestros, apóstoles, etcétera, etcétera, de la cual nos habla anteriormente en el capítulo 4, para la obra del ministerio. Entonces todos estamos siendo perfeccionados para la obra del ministerio. Todos y cada uno de nosotros estamos siendo perfeccionados para la obra del ministerio. Y lo que Satanás va a querer hacer es venir a estorbar a cada uno de nosotros para que no llevemos a cabo esa obra. Y ahí es en donde resultan los ataques, ahí es en donde vienen los ataques. Porque déjenme decirles algo, cuando ustedes decidieron venir a Cristo, cuando ustedes decidieron abrir su corazón y decidieron que eran pecadores, que necesitaban arrepentirse de su manera de vivir y venir a Cristo, inmediatamente lo que sucedió, Satanás les puso un blanco en la espalda para aventar flechas y dardos a ese blanco cuantas veces tuviera oportunidad. Algo que debemos aprender de Satanás es que, a diferencia de Dios, Satanás no es omnisciente, no lo sabe todo. No es omnipotente, no tiene todo poder. No es omnipresente, no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Satanás está limitado en su poder y no es, ¿sí?, la contraparte de Dios. Es un ser que fue creado por Dios, no en el estado en el que está ahorita, pero en un estado perfecto, y que por desobediencia y soberbia y orgullo, Dios echó del cielo y se convirtió en lo que ahora es. Sí, pero Satanás no es la contraparte de Dios. Entonces, Satanás no es tan poderoso como Dios, no puede saber lo que está en nuestra mente como Dios, no puede tener todo conocimiento como Dios y no puede estar en todo lugar como Dios. Pero sí tiene muchos demonios, como vamos a ver más adelante. Y entonces contra esto es contra lo que Pablo ahora les va a enseñar a los efesios, que tienen que luchar, y les va a enseñar cómo deben luchar. Porque eso es también muy importante, cómo luchamos. Sí, porque hay mucha gente que se agarra atando a Satanás, y se agarra reprendiendo a Satanás, y se agarra gritándole de cosas a Satanás. ¿Y saben qué creo yo que hace Satanás cuando un cristiano trata de reprenderlo y todas esas cosas que hacen a veces? Satanás está: ver hasta cuándo dejas de hablar para poder seguir haciendo lo que estoy haciendo contigo. Debemos nosotros de ser como el arcángel Miguel, y cuando Satanás nos ataca, decir: el Señor te reprenda, el Señor te ate, el Señor. Pero yo atar a Satanás no tengo los medios, no tengo el poder, no tengo la habilidad. Satanás puede agarrarme y zarandearme como lo hizo con Pedro, puede darme un aguijón en la carne como lo hizo con Pablo, puede hacer que me destierren a una isla como lo hizo con Juan, puede hacer todas esas cosas. Pero de todas maneras tengo que saber cómo luchar en contra de todos esos ataques. ¿Ok? Entonces Pablo comienza en el versículo 10 diciéndoles: por lo demás, en otras palabras, lo único que me queda decirles, lo que falta, lo que todavía quiero hablarles, hermanos míos, es esto: manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Noten, manténganse. ¿Sí? Implica que yo tengo algo que ver con mantenerme firme en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque puedo yo en mi mente y puedo yo en mi corazón apartarme del Señor. Puedo yo en mi mente y puedo en mi corazón empezar a confiar en mi propia fuerza, empezar a confiar en mi propio poder, empezar a confiar que porque soy cristiano tengo ciertos poderes sobrenaturales. Y no quiero que me malentiendan, no es que no los tengamos, pero que tengo ciertos poderes sobrenaturales que pueden de alguna manera derrotar a Satanás al punto de que ya no me va a molestar. Y eso no es posible. Porque los que tenemos algún tiempo caminando con el Señor sabemos que Satanás nos ataca y luego de vez en cuando nos deja en paz. Y tenemos un tiempo de refrigerio y luego nos vuelve a atacar y luego nos deja en paz. Y luego nos vuelve a atacar y luego nos deja en paz. Y esa es la vida del cristiano a través de esta tierra, a través de su peregrinar por esta tierra. Entonces lo primero que quiere que sepan es que deben mantenerse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque tenemos que entender que las luchas que libramos como cristianos no las podemos librar con nuestras propias fuerzas. Tiene que ser con el poder y la fuerza de Dios. Tiene que ser con el poder y la fuerza de Dios, porque Él es el que tiene el poder y Él es el que tiene la fuerza para poder derrotar a Satanás en nuestras vidas. Y Él de hecho ya lo derrotó
por la muerte de Jesús en la cruz, pero Satanás sigue todavía aquí en la tierra. Él es el príncipe de esta tierra en la que vivimos. Él es el príncipe del poder del aire. Él es no quiero decir el dueño, porque Dios es el dueño, pero Él es el que rige la tierra y es el que tiene engañado a medio mundo, si no es que más. En el libro de Samuel, en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 22, noten lo que dice ahí. Segunda de Samuel 22, versículos 33 al 35. Dios es quien me infunde fuerzas. Dios es quien endereza mi camino. Dios es quien me aligera los pies y me hace correr como un venado. Dios es quien me afirma en las alturas. Dios adiestra mis manos para el combate y me da fuerzas para tensar el arco de bronce. ¿Quién es? Dios. Dios. Tenemos que tener a Dios en nuestra esquina. O más bien al revés. Tenemos nosotros que estar en la esquina de Dios. Tenemos nosotros que estar cerca de Dios, tenemos que estar confiando en Dios siempre, tenemos que estar en las manos de Dios siempre y no quitarnos de ahí. Y por difícil que se ponga la batalla y por pesada que se ponga la carga, tenemos que confiar en que Dios sabe mejor que nosotros lo que está pasando y cómo podemos enfrentar la situación que estamos pasando y mantenernos ahí, pase lo que pase, porque Él es el que debe ser nuestra fortaleza. Es su poder el que debe actuar a través de nosotros. En el Salmo 46, los versículos 1 al 3, noten lo que dice el salmista ahí. Dios es nuestro amparo y ¿qué? Fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Por eso no tenemos ningún temor, aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten y los montes tiemblen ante su furia. ¿Quién es? Es Dios. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza y podemos ver estas cosas naturales que menciona aquí y podemos atribuirlas a situaciones sobrenaturales que podemos ver en nuestra vida y reconocer y saber que la fortaleza para sobrellevar esas cosas, para poder pasar por esas cosas y salir victoriosos en medio de todas esas cosas es confiando en la fuerza que Él nos da, en el amparo que Él nos da. En el Salmo 84, los versículos 5 al 7 dice: cuán felices son quienes los que hallan fuerzas en ti, los que ponen su corazón en tus caminos. Noten, cuando cruzan por el valle de las lágrimas, noten que no dice si acaso llegan a cruzar por el valle de las lágrimas, dice cuando cruzan por el valle de las lágrimas, cambian su aridez en un manantial al llenar la lluvia a los estanques. Van, noten, de victoria en victoria hasta llegar a verte, oh Dios, en Sión. ¿Quiénes? Los que hallan fuerzas en Él, los que confían en Él, los que ponen toda su esperanza en Él, no en el hombre, no en el poder que ellos creen que tienen, ponen toda su confianza en Él. Deben de ser felices, debemos vivir felices, aún en medio de la tribulación, aún en medio de la prueba, debe haber cierta felicidad y cierto gozo para el cristiano. Porque la fuerza que están recibiendo para poder sobrellevar lo que están pasando viene de Dios. Y saben que esa fuerza no va a menguar. Saben que esa fuerza va a estar siempre presente. Saben que esa fuerza no les va a fallar. Porque es la fuerza del Dios Todopoderoso. El profeta Isaías escribe en Isaías capítulo 40, los versículos 29 al 31. El Señor da fuerzas ¿a quién? ¿Cuántos cansados tenemos aquí hoy? Descansen en las fuerzas del Señor. ¿Sí? Y aumenta el vigor del que desfallece. ¿Cuántos sienten que están desfalleciendo ya que ya? Yo hoy cuando le pegué a la puerta del garage, yo desfallecí. Dije, ¿qué más falta, Señor? ¿Qué más me puede pasar? Y luego venía por la calle L ¿cómo se llama la calle esa? Y venía como a 55, como a 60. Y sentí que el Señor me dijo, podrías chocar por ir tan rápido y entonces sí no vas a llegar. ¿Y a quién le vas a echar la culpa entonces? Y dije, ay, sí es cierto, Señor, perdóname. Y le bajé mejor al límite de velocidad que es 50 y ya llegué y todo funcionó como debía funcionar, ¿verdad? Pero de nuevo, Él da fuerzas al cansado, aumenta el vigor del que desfallece. Y noten por favor en el versículo 30, los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen,
Pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y levantan el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan y no se fatigan. Ahora yo pregunto, ¿es cierto esto? Porque yo quiero serle sincero, yo a veces me siento fatigado, yo a veces me siento cansado, yo a veces me siento como que ya no puedo más. En serio, la carga a veces es que bárbaro, ¿sí? Es tremenda. Pero saben que yo sé que cuando me siento débil, cuando me siento cansado, es cuando más fuerte estoy. ¿Por qué? Porque es cuando Dios viene y me levanta como águila y me hace volar y me da la fortaleza y me da el poder y me da la habilidad para seguir adelante. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice que Dios hace. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice que va a hacer por nosotros. Porque eso fue lo que hizo por Pablo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Cuando habla de aquel hombre que tuvo visiones celestiales, que no sabía él, no creía que fuera justo que ese hombre tratara de describirlas porque eran demasiado sublimes para él. ¿Se acuerdan cómo habla de cómo Dios permitió que Satanás le pusiera ese espino en su costado para que no se envaneciera, para que no se llenara de orgullo, para que no pensara que porque Dios le había permitido tener esas visiones, ahora sí, él era el papá de los pollitos y todo lo podía? ¿Se fijaron? ¿Se fijan que Pablo nunca hizo eso? Sin embargo, ¿cuántas personas hay que creen que porque son cristianas, que creen porque por el Espíritu Santo de Dios que mora en ellos, que creen que porque Dios les ha mostrado su gran poder en otras ocasiones, siempre van a tener el poder para reprender, para atar, para derrotar a Satanás? Va a haber veces en las que Dios no va a querer que lo derrotemos. Va a haber veces en los que Dios va a permitir que nos ponga a prueba. Va a haber veces en los que Dios va a abrir la puerta él mismo para que nuestra fe sea probada por los aguijones que Satanás pone en nuestra vida. Y es cuando tener y poner nuestra fuerza y confianza en Dios, es cuando viene a servir en ese tiempo, es cuando viene a ayudarnos a seguir adelante, ¿sí? Cuando Pablo recibió ese aguijón, nos dice en 2 de Corintios capítulo 12, los versículos 8 al 10, que 3 veces le había rogado al Señor que se lo quitara. Pero él ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto, dice Pablo, habré de jactarme ¿en qué? En mis debilidades. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Porque mi debilidad es ¿qué? Es mi fuerza. ¿Se fijan? Aún en las debilidades, aún en las afrentas, aún en las necesidades, aún en las persecuciones, aún en las angustias, Pablo se gozaba, Pablo estaba feliz porque sabía que cuando estaba pasando por esas cosas y se sentía lo más débil que se pudiera sentir, era cuando más fuerte estaba, porque en ese momento había dejado de confiar en sí mismo, en ese momento había dejado de confiar en sus propias fuerzas, en ese momento sabía que él no tenía lo necesario para poder sobrellevar la carga y entonces podía decir, te la dejo a ti, Dios. Y Dios no lo decepcionaba. Sí, a ese punto tenemos que llegar nosotros también con nuestras batallas espirituales, con nuestras batallas emocionales, con nuestras batallas físicas. Tenemos que llegar al punto en el que decimos, ok, Señor, yo no puedo, no tengo las fuerzas, no tengo el poder, pero tú sí lo tienes. Así es que voy a descansar en ti, voy a dejarte la carga a ti, voy a dejarte que tú luches por mí. Voy a dejarte que tú hagas lo que tienes que hacer. Entonces, lo primero que les dice aquí Pablo a los Efesios es, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Queremos tener victoria contra Satanás, queremos tener victoria contra sus ataques, queremos tener victoria contra las pruebas que tenemos de las diferentes clases que las tenemos. Debemos entonces estar firmes, permanecer firmes, mantenernos firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Y no tratar de luchar con nuestras propias fuerzas, porque no podremos obtener la victoria de esa manera. Versículo 11 les sigue diciendo, revístanse de toda la armadura de Dios
para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Noten que no dice para que puedan derrotar al diablo. No dice para que puedan atar al diablo. No dice para que puedan reprender al diablo. No dice nada de eso. Dice para que puedan, ¿qué? Hacer frente a las acechanzas del diablo. Para que puedan hacer frente a esas acechanzas. Para que tengan algo que decir, para que tengan algo que hacer, para que tengan algo en su mente y corazón que les ayude a resistir las acechanzas que Satanás va a poner sobre ustedes. Ahora, en la Biblia Reina Valera 60 dice vístanse. Me encanta que en la Reina Valera contemporánea diga revístanse, porque el prefijo re unido a cualquier verbo denota repetición del verbo. En otras palabras, el verbo aquí es vestir y el prefijo re quiere decir que tiene que estarse haciendo continuamente. Tiene que estarse haciendo continuamente. No es algo que se hace una vez y ahí queda todo y hay una necesidad de volverlo a hacer. Tenemos que hacerlo continuamente. Tenemos cada mañana cuando nos levantamos, tenemos que tomar la decisión de que me voy a vestir con toda la armadura de Dios para hacer frente a las acechanzas del diablo. El soldado no se iba a acostar, no se iba a dormir con toda la armadura puesta. Si el soldado se quitaba todo y cada mañana cuando se levantaba y le tocaba hacer su guardia o le tocaba ir a la lucha o lo que sea, se tenía que volver a poner toda la armadura. Nosotros también como cristianos tenemos que conscientemente decidir que cada día cuando nos levantemos vamos a tomar nuestra armadura que nos la va a empezar a describir más adelante y ponernos todas y cada una de esas cosas que se nos dan por medio del poder de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. ¿Sí? Entonces, revestirse quiere decir que no es algo que tengamos que ponernos una sola vez y ya, sino que tenemos que decidir vestirnos con esa armadura diariamente. Y vamos a ver al final de este estudio que la armadura de Dios no solo es nuestra defensa, sino que es también lo que como cristianos nos adorna y nos identifica como ciudadanos del reino celestial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando los ejércitos se unían, se enfrentaban a pelear, cada uno sabía quién era el enemigo. ¿Por qué? Porque traían puesto su uniforme, porque traían puesto su armadura, porque traían cosas que los identificaban, ya sea como del ejército de Roma o como del ejército del país o ciudad o lo que sea que Roma estaba tratando de conquistar. Y nosotros al ponernos la armadura de Dios estamos identificándonos como soldados de Jesucristo. Pero soldados que tienen un general que dice como David, háganse un lado. Yo estoy aquí para luchar por ustedes. Yo estoy aquí para derrotar a aquellos que ustedes no tienen las fuerzas para derrotar. Yo estoy aquí para ser su defensor. Yo estoy aquí para ser su libertador. Yo estoy aquí para hacer lo que necesiten ser porque son ciudadanos del reino celestial. Porque son ciudadanos de un país y súbditos de un rey que no es de esta tierra. Un país y un rey que son sobrenatural, del cual un día van a disfrutar para toda la eternidad. Ahora noten, habla de armadura. ¿Qué es la armadura? La armadura es un conjunto de piezas. Escuchen esta palabra porque es clave esto. Es un conjunto de piezas defensivas con que se revestían los combatientes. ¿Escucharon eso? Defensivas. Quiere decir que era para defenderse. No era para atacar. No era para ir a la guerra y adelante mis valientes y empezar a tasajear gente o empezar a tasajear demonios o empezar a no, era algo que se ponía para poder defenderse a sí mismo. ¿Sí? Eran piezas defensivas con que se revisten los combatientes. Y eso es lo que debemos entender nosotros, que la armadura de Dios es algo defensivo. ¿Sí? Es como los que juegan fútbol. ¿Alguien les gusta el fútbol americano o no les gusta el fútbol americano? ¿No? A ustedes les gusta el verdadero fútbol, ¿verdad? El soccer, ¿verdad? Porque ese es el verdadero fútbol, ¿verdad? Porque digo, todos lo sabemos que es el... Pero el fútbol americano, ¿alguna vez han visto todo lo que se pone? Casco, hombreras, ¿se metió un pájaro o alguien está chiflando? Hombreras,
Se ponen una como coraza alrededor de las costillas. Se ponen rodilleras, se ponen algunos pads aquí en los muslos. ¿Sí? Yo no sé cómo le hacen para correr tan rápido, ¿sí? Con todo ese cochinero que se ponen. Pero en fin lo hacen. ¿Sí? Y a propósito, a menudo aún con toda esa armadura, de todas maneras salen lastimados. ¿Se han dado cuenta? Y salen lastimados bastante seriamente. Yo por eso nunca dejé que mi hijo jugara fútbol americano, aunque quería. Pero en fin, se dan cuenta, todo eso es para defenderse. Todo eso es para defenderse del que los va a atacar. Porque en el fútbol americano se trata de avanzar la pelota, que no es una pelota, es ovoide, ¿verdad? En fin, se trata de avanzar esa pelota de 10 en 10 yardas hasta llegar a la meta. ¿Sí? Y el propósito de la línea defensiva y de los jugadores que están en el área se llama secundaria, es evitar que el que lleva la bola avance ni siquiera una yarda. ¿Sí? Y porque sabe el que va corriendo o el que va a cachar que los contrincantes van a pegarle de tal manera que le van a hacer daño, se ponen todas esas cosas. Satanás y sus demonios es lo que están tratando de hacer con nosotros. Nosotros tenemos que avanzar día con día más y más y más hacia el reino de Dios. Tenemos que avanzar día con día más y más a ser convertidos a la imagen de Jesucristo. Tenemos que avanzar cada día más y más a cumplir con la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Y saben qué hace Satanás? Satanás trata de evitar que nos movamos ni una sola yarda. Satanás va a mandar a sus demonios y no van a ser 11. ¿Sí? Satanás va a mandar a todas las legiones que pudiera mandar para detenernos de hacer ese avance diario que nosotros queremos hacer, porque todos nos levantamos queriendo avanzar más y más a ser convertidos a la imagen de Jesús, ¿no es cierto? Todos nos levantamos cada día queriendo cumplir con su voluntad para nuestras vidas, pero Satanás va a atacarnos y tenemos que ponernos la armadura para que cuando nos ataque no nos lastime como sabemos que nos puede lastimar. No nos lastime, no quiere decir que no nos va a atacar, no quiere decir que no se va a aventar así de cabeza por enfrente con el casco a golpearnos la cabeza a nosotros como lo hacen algunos jugadores de fútbol. No quiere decir que no va a jugar sucio, no quiere decir que no nos va a atacar cuando nos agarre descuidados. Todo eso lo va a hacer. Pero si tenemos la armadura de Dios bien puesta y la usamos como debemos usarla, esos ataques no nos van a hacer el daño que están diseñados para hacernos. ¿Sí? Y hay una forma muy de Satanás, podríamos decirlo, que usa para atacar al creyente. La palabra que dice ahí, acechanzas del diablo, ¿sí? Puede traducirse como truco, puede traducirse como engaño, ¿sí? Que se usa para hacerle daño a alguien. Satanás, desde el principio, la manera que tiene de operar es por medio del engaño. Siempre va a tratar de, por medio del engaño, hacernos caer. Sí, debemos de tener eso en mente, porque Satanás no es una persona muy creativa, no es una persona muy imaginativa. Lo mismo que hizo en el principio es lo que sigue haciendo hasta nuestros días. Y trata de hacer caer al cristiano, trata de tropezar al cristiano, trata de detener su avance por medio de los engaños. Porque esa es la manera que Satanás le ha gustado operar desde el principio, ¿sí? Por medio del engaño. En Juan, capítulo 8 y el versículo 44, el Señor aquí hablando con los fariseos y los escribas les dice, ustedes son de su padre, ¿quién? El diablo. Y quieren cumplir con los deseos de su padre, quien desde el principio ha sido primero un homicida. No se mantienen en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, que es ¿qué? La mentira, porque es mentiroso y padre de la mentira. La forma principal en la que Satanás nos va a venir a atacar es diciéndonos mentiras. Es usando a otras personas para decirnos mentiras acerca de quién es Dios, acerca de si Dios nos ama o no, acerca de si Cristo nos puede salvar o no, acerca de si somos salvos o no,
acerca de si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros o no, va a venir a tratar de sembrar duda en nuestra mente. Va a venir a tratar de buscar la forma en la que nosotros vamos a dudar de que Dios está con nosotros por las circunstancias por las que estamos pasando, por la enfermedad por la que estamos pasando, por la carencia que estamos pasando, por el dolor que estamos pasando, por la prueba que estamos pasando. Va a venir a querer sembrar duda de si Dios está con nosotros o no, de si Dios es por nosotros o no, ¿cierto o no? Pero cuando estamos pasando por dificultades decimos, ¿pero Dios está conmigo o no? Señor, ¿estás oyendo mis oraciones o no? Señor, a todo mundo veo que le contestas oraciones, pero las mías las dejas sin contestar. Señor, bueno, ¿me amas o no? Ya llevo años pidiéndote por esto, ya llevo años clamando, pero no haces nada. ¿Estás conmigo o no? Y eso es lo que Satanás quiere que poner en nuestra mente y nuestro corazón. La duda de si Dios está con nosotros o no. Como con los hijos de Israel. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? Se encuentran con el mar rojo, luego se encuentran que no tienen que comer, no tienen agua, no tienen esto. ¿Se acuerdan lo que le dijo el pueblo a Moisés? Bueno, ¿está Dios con nosotros o no? Y pensar de esa manera es tentar a Dios. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en los evangelios. Que cuando pensamos, bueno, ¿está Dios conmigo o no? Estamos tentando a Dios. Porque su promesa es que Él que está con nosotros. Su promesa es que Él no nos va a dejar caer. Su promesa es que Él es el que nos va a levantar. Su promesa es que Él nos va a dar fuerzas. Y cuando decimos, Señor, ¿estás conmigo o no? Estamos poniendo a Dios a prueba. Y todo eso viene de parte de Satanás. A veces usando a otras personas, a veces usando nuestro propio corazón y nuestra propia mente. ¿Sí? ¿Se acuerdan, verdad, lo que pasó en el libro de Génesis en el principio? En Génesis capítulo 3, los versículos 1 al 5, se nos dice que la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios el Señor había creado. Así que le dijo a la mujer, ¿así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Versículo 4 dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán, no morirán. Primero vemos que la mujer no conocía bien la palabra de Dios, no había escuchado bien la palabra de Dios. Segundo, vemos que Satanás le presentó la palabra de una manera tergiversada para que la mujer tuviera duda de lo que se estaba diciendo. Les dijo que no comieran de ningún árbol. No nos dijo que no comiéramos de ningún árbol, nos dijo que no comiéramos del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Del árbol que está en medio del huerto. Y luego dice, y ni lo toquen. Dios no dijo nada de tocarlo. ¿Dios dijo algo de tocarlo? Dios no dijo nada de tocarlo. Podían ir, tocarlo, recargarse, echarse una siesta a la sombra de ese árbol y no les iba a pasar nada. ¿Qué era lo que les iba? ¿Por qué les iba a pasar algo? Si comían el fruto. Pero la mujer no había escuchado bien la palabra de Dios. Y Satanás usa, ¿sí?, esa falta de conocimiento para decirle, ¿sabes qué? No van a morir. Versículo 5 trata de darle la razón por la que Dios no quiere que coman de ese árbol. Dios bien sabe que el día que ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Y qué sucedió? Eva se comió la manzana. No sabemos si era manzana, pero se comió el fruto, ¿verdad? ¿Y luego qué hizo? Le dio a su marido para comer. Y luego su marido, ¿qué hizo? Comió también del fruto. Y por eso estamos aquí ahora, ¿verdad? Dulce manzana fue la que le dio Eva a Adán. Por la manzana es que estoy luchando el pan. Ok, les paso. Ok, no. Mi hermano acá sí somos más o menos de la camada, ¿verdad? Entonces él sí sabe de lo que estoy hablando. Si tiene alguna duda, después me preguntan. Pero en fin, la engañó a ella y el vato se dejó engañar. Sí, es la verdad. A ella la engañó por no conocer bien la palabra de Dios y él simplemente se dejó engañar.
Pues es lo que mi esposa quiere. A la esposa lo que quiera, ¿verdad? Si mi esposa está feliz, yo estoy feliz. Esa es otra predicación, ok. Pero entonces, el engaño, es el engaño, usa el engaño. A Satanás le gusta usar el engaño, le gusta sembrar duda, le gusta que pensemos que Dios en realidad no está con nosotros, que Dios en realidad no nos ama como dice amarnos, que todo lo que se nos dice en la palabra de Dios, que todo lo que cantamos acerca de lo que Cristo ha hecho por nosotros no es verdad. Porque si logra sembrar duda en cualquiera de las cosas que se nos dicen en la palabra, en cualquiera de las cosas que cantamos a menudo, en cualquiera de las cosas que la palabra de Dios nos dice y que Él nos ha dicho, por medio de su Espíritu Santo, si logra meter duda en nuestra mente y corazón, esa es como una tacleada que nos da, nos hace caer al suelo y no nos deja que avancemos. ¿Sí? Pablo les dice a los corintios, en 2 de Corintios 11:3, les dice, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados, noten, de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros también debemos temer, que nosotros también tenemos que cuidarnos de que Satanás no vaya a hacer con nosotros lo que hizo con Eva y nos engañe con su astucia, ¿sí? De tal manera que de alguna manera nos apartamos, seamos apartados de nuestra sincera fidelidad a Cristo, de nuestra fe en Cristo, de creer en Cristo, pero más importante que eso, de creerle a Cristo, creerle a Dios, lo que su palabra nos dice. Porque todos aquí, si yo pregunto quién cree en Dios, nadie va a mantener su mano abajo. Es más, hasta los demonios que están aquí ahorita, si yo digo quién cree en Dios, levantarían la mano y dijeran yo creo en Dios. Porque la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Crees en Dios, haces bien. Porque los demonios también creen y ¿qué? Tiemblan. Los demonios tiemblan. A un demonio diga, ahí viene Cristo. Y uy, calle boca para lengua. ¿Ok? Pero ¿cree usted que ahí viene Cristo? Porque si usted nada más lo dice de los labios para afuera, pero no lo cree, el demonio no va a tener ningún efecto sobre el demonio. Entonces no se trata de creer en Dios. Todo mundo dice creer en Dios, cualquiera que sea su idea del Dios en el que cree. Pero la pregunta es si le creemos a Dios. Porque el creerle a Dios es lo que nos fortalece, es lo que nos ayuda a seguir adelante cuando estamos pasando por pruebas. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender. Y es muy importante lo que se nos dice en el versículo 12 de Efesios 6. Noten ahí. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahí es donde mucha gente se agarra y habla de los demonios, y habla de los espíritus, y habla de todo aquello que llena de alguna manera la imaginación de la gente, que llena de alguna manera esa necesidad de ver algo sobrenatural al cual o a lo que culpar de mis propias fallas, de creer en lo engañoso de mi propio corazón. ¿Sí? De nuevo, no estoy diciendo que esas cosas no existan, pero a menudo ponemos demasiado énfasis en esas cosas y no ponemos suficiente énfasis en la lucha que nosotros mismos causamos en nuestra vida. Ahora noten, la batalla con la que estamos librando no es con gente de carne y hueso. Quiere decir que el enemigo contra quien libramos esta batalla no es la gente con la que a menudo sentimos que la estamos librando. Porque a menudo pensamos que la persona con la que estamos teniendo problemas, la persona con la que estamos teniendo luchas, la persona con la que se está peleando con nosotros y nosotros con ella, él es el problema. Y no es ella o él, son las influencias de Satanás sobre ella o él. Especialmente cuando son incrédulos, especialmente cuando no tienen a Cristo en su corazón, especialmente cuando no tienen la visión espiritual para ver que Satanás los está usando para atacarnos a nosotros por nuestra fe. Pero a menudo es mi propia carne, es mi propio corazón
es mi propia mente con la que batallo. Y por eso les digo que esta armadura, estas armas tienen que ser aplicables a toda área, a todo aspecto de nuestra vida para poder librar esas luchas que tengo contra mi propia naturaleza pecaminosa. Porque la tengo. ¿Sí? Tengo la habilidad para descarriarme sin que Satanás quiera hacer nada. Tengo la habilidad para detenerme en mi avance. ¿Sí? A veces me vuelvo en un quarterback del fútbol americano. Sí, bueno, los que saben de fútbol americano, el quarterback puede correr con la pelota, ¿sí? Pero en cuanto ve que viene la línea defensiva a atacarlo, ¿saben qué puede hacer? Tirarse al suelo y ya no lo pueden tocar. Y a veces como cristianos, en lugar de con la fuerza y el poder de Dios hacer frente a los ataques de Satanás, como los quarterbacks, nos tiramos al suelo y decimos, ok, me rindo, me doy, ¿sí? Y eso es lo contrario a lo que Dios quiere. Y esa actitud la trae nuestra propia mente, la trae nuestro propio corazón, la trae nuestra propia carne. Una persona muy famosa, muy conocida de la Biblia, un personaje muy conocido de la Biblia, tuvo precisamente ese problema. ¿Saben de quién estoy hablando? Pablo tuvo ese problema. Pablo, el apóstol Pablo tuvo ese problema. Noten en Romanos capítulo 7, los versículos 14 y siguiente. Noten lo que nos dice ahí. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy un simple ser carnal que ha sido vendido como esclavo al pecado. No entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, compruebo entonces que la ley es buena. Versículo 17. De modo que no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que habita ¿en quién? En mí. Yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien. Porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. ¿Ven el nombre del diablo ahí? Porque no hago el bien que quiero, sino que el diablo me hace hacer el mal. ¿Ven el nombre del diablo ahí en algún lugar? ¿Ven a Pablo acusando al diablo? El diablo me hizo que lo hiciera. El diablo me hace que piense así. No, es Pablo, es el apóstol Pablo. ¿Ok? Es el apóstol Pablo. Versículo 18 de nuevo dice, yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Versículo 21, entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se revela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Oh, my God. ¿Qué puedo hacer? Versículo 24 y 25 nos dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego el versículo 25 dice, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. ¿Cuántos aquí tenemos la naturaleza humana en nosotros todavía? Levanten su mano todos los que todavía tienen la naturaleza humana en sus cuerpos. Todos somos seres humanos. Como dice mi mamá, todos cojeamos de la misma pata. Todos somos cortados de la misma tela. Somos pecaminosos. Y necesitamos ponernos la armadura de Dios. Necesitamos creerle a Él. De que Él es nuestra fortaleza, de que Él es nuestra fuerza, de que Él es nuestro poder. ¿Sí? Para poder controlar nuestra propia carne, nuestra propia mente, nuestro propio corazón. ¿Sí? Y todas las armas que tenemos que usar, ¿sí?, para luchar contra todas esas cosas, ¿sí?, son armas espirituales. Porque si nuestro enemigo es un enemigo espiritual, si nuestro problema personal es algo espiritual, entonces no podemos defendernos de los ataques tanto del uno como del otro, ni pelear contra el uno ni con el otro con armas convencionales. Necesitamos armas espirituales. Y eso es lo que la armadura de Dios nos proporciona.
Eso es lo que la armadura de Dios nos proporciona. Segunda de Corintios, capítulo 10, los versículos 4 al 5. Pablo nos dice muy claramente: las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esas son las armas que necesitamos. No las armas que atan demonios, que reprenden demonios, que en todo ven un demonio, que los hay. De nuevo, lo estoy diciendo, los hay, existen, nos atacan. ¿Sí? Pero son capaces de destruir fortalezas, nos dice el versículo 4. Desbaratar argumentos, nos dice el versículo 5. De desbaratar toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y ahí podríamos poner los engaños de Satanás, las mentiras de Satanás, las mentiras de mi propio corazón, etcétera, etcétera. Y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es lo que debemos de hacer como cristianos: llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Me siento abatido emocionalmente, llevo mis emociones a obedecer a Cristo, lo que Él me dice en su palabra, que soy libre en Él, que soy una criatura nueva en Él, que en Él puedo tener gozo aún en medio de las tribulaciones y de las aflicciones, que en Él tengo la victoria ya lograda por lo que Él hizo en la cruz, y que lo que me está pasando ahorita aquí no va a resultar en mi derrota, sino que va a resultar en mi avance, en mi caminar cristiano, porque no me voy a dar por vencido, no voy a ser como los quarterbacks, voy a poner a mi línea ofensiva enfrente de mí, que es Cristo, y voy a seguir avanzando hasta que llegue a esa meta que es el cielo. Voy a seguir firme en ello, no por mi poder y mi fortaleza, sino por la fortaleza del Señor. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, vamos a leer todos juntos, no a la misma vez, pero yo lo voy a leer, ustedes sigan con su vista. Romanos capítulo 13, los versículos 11 y 12, que dicen lo siguiente: hagan todo esto, todo lo que Pablo nombra en Romanos 13 antes del versículo 11. Hagan todo esto conscientes del tiempo en que vivimos y de que ya es hora de que despertemos del sueño. ¿Escucharon eso? Ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos. ¿Escucharon eso? Nuestra salvación, que es nuestro Señor Jesucristo viniendo en las nubes por su iglesia, está mucho más cerca ahora que cuando creímos. Versículo 12 dice: la noche ha avanzado y se acerca el día. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de luz. Desechemos las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de luz. Eso es lo que Pablo nos está llamando a hacer a través de estos versículos. Eso es lo que Dios nos está llamando a hacer a través de las escrituras de Pablo, inspiradas por el Espíritu Santo. Debemos mantenernos firmes en su fuerza. Debemos mantenernos firmes en el poder de Dios y saber que nuestro enemigo es un enemigo real, que quiere destruirnos, pero quiere destruirnos poco a poco, tratando de engañarnos, que creamos que Dios no está con nosotros, que creamos que Dios nos ha olvidado, que no somos salvos, que el Espíritu Santo de Dios no mora en nosotros, que a Dios no le importa nuestra vida. Porque esa es la mentira más grande que Satanás quiere que nos traguemos, que a Dios no le importamos. A Dios le importamos tanto que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tanto así le importamos a Dios. Y aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel ¿en qué? En terminarla también. Entonces confiemos en Dios, pongamos nuestra fe en Él, y diariamente hay que levantarnos, cubrirnos con su poder, cubrirnos con su fuerza, tomar la armadura de Dios y ponérnosla, porque el ataque viene y tenemos que estar preparados. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios por lo que nos enseñas en y a través de ella. Bendecimos tu nombre, Señor. Y esta mañana, Señor, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí presentes, oh Dios,
que están sufriendo esos ataques de Satanás, que están sufriendo esos ataques de su propia mente, su propio corazón, que están sufriendo esos ataques que quieren estorbarles para avanzar el camino que tú has determinado que ellos pueden avanzar hoy. Señor, te pido que les des la fuerza necesaria, te pido que les des el poder necesario, que ya no confíen en sus propias fuerzas, que ya no confíen en su propio poder, sino que te lo entreguen todo a ti, oh Dios, y lo dejen en tus manos para que tú hagas a través y por ellos lo que tu palabra dice que puedes hacer. Y si hubiera alguien entre nosotros que todavía no pone su confianza y su fe en ti, Señor, te pido por esa persona, para que tú ahorita, Señor, le hables a su corazón y él o ella sienta cómo lo estás o la estás llamando a rendirse a ti. Y ahí en donde está, los ojos cerrados, con su corazón abierto, diga: Señor, te recibo. Señor, creo en ti, y más que eso, te creo a ti. Bendíceme con tu fuerza y con tu poder. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos: